médica, ética médica, evaluación y aplicación de la inteligencia artificial en educación médica. Su mayor interés es la intersección de la tecnología, ciencias de la salud y la administración para mejorar el acceso, la calidad de los servicios y las experiencias tanto de los profesionales como de los pacientes. Alma ha liderado equipos en instituciones académicas, autoridades de salud, hospitales, organizaciones sin fines de lucro y la industria privada en México y Canadá. Actualmente es gerente de un programa de transformación digital y consultora independiente en temas de tecnología e innovación en salud. Luis Armando Pérez Dávalos es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y estudiante de doctorado en nanomedicina y ciencias farmacéuticas en University of Toronto. Luis ha realizado investigación aplicada al desarrollo de nanopartículas para liberación controlada de fármacos y sanitización, así como tratamientos para cáncer y heridas crónicas. Asimismo, Luis ha colaborado como Medical Project Manager y consultor médico en diversos proyectos relacionados con la implementación de tecnología en salud y educación médica. Actualmente, sus estudios de posgrado tienen por objetivo desarrollar un modelo de placenta on a chip para estudiar preeclampsia y desarrollar un tratamiento basado en nanopartículas lipídicas y cRNA. La sesión tendrá una duración aproximada de 1 hora con un espacio de 10 minutos para preguntas al finalizar. Les pedimos que compartan sus preguntas durante la plática a través del chat. Esperamos que aprendan mucho y que puedan compartir estas sesiones con sus amigos y conocidos. Gracias, doctores, por el tiempo invertido en esta sesión. Les cedemos la palabra. Muchas Muchas gracias. gracias a ustedes. Ok, lo primero que queremos hacer es agradecer a la doctora Karen Velázquez por la invitación. Y esta es mi segunda participación con ustedes. Luis también tiene una participación en fechas subsecuentes. El día de hoy el tema es interesante y somos dos ponentes porque nos dedicamos, digamos, a la mitad y la mitad. Ambos tenemos experiencia con los dos lados, como pudieron apreciar en nuestras biografías cortas. Y en este momento yo soy gestor de proyecto en un proyecto de transformación y Luis es estudiante de doctorado, entonces él está en la parte de investigación, yo estoy en la parte de la gestión. Y así construiremos el día de hoy la plática. También lo interesante es que como somos dos y nos gusta discutir, probablemente estemos haciéndonos preguntas el uno al otro o interviniendo en las diapositivas así. Por favor, si tienen comentarios o dudas, estamos monitoreando el chat también. Y si en el momento de la presentación las tienen, podemos interactuar. No hay necesidad de esperar al final o esperar al final. También funciona, pero nos ayuda a interactuar. Ok, entonces empezamos. El tema se llama gestión de proyectos de investigación. Y la palabra proyecto la usamos siempre, básicamente una vez al día, yo querría decir, en especial cuando estamos haciendo algo. Pero nunca nos hemos preguntado, pocas veces nos preguntamos qué significa o qué es un proyecto. La respuesta son esas tres cosas que están listadas ahí, son tres componentes. Es un conjunto de acciones o un conjunto de elementos asignados. La clave es que es temporal, algo que se hace sin un fin o que no se aprecia un fin o no tiene una temporalidad establecida, no es un proyecto. Entonces, si voy a hacer algo de aquí al resto de mi vida, eso no se considera un proyecto. Se tiene que tener un límite temporal, es decir, se tiene que apreciar claramente el inicio y el fin para poder decir que es un proyecto. Y el tercer componente esencial es que agregue valor. Es decir, no se hace un proyecto solo porque sí, simplemente por hacer acciones indiscriminadamente o seguir una serie de pasos. La intención es obtener valor. ¿Y qué es el valor? Podemos irnos a los puntos de abajo y creo que empezar con esos puntos ayuda para después hablar sobre los entregables. En la ciencia y en general el valor es una palabra que tiene un gran alcance. En la ciencia esto es teorías que ayudan a entender el mundo desde cosas minúsculas como fenómenos físicos, químicos, etcétera. Puede ser respuestas que guíen en múltiples situaciones y contextos, pueden ser guías de práctica, eh, operaciones estándar, mapas, etcétera. Pueden ser argumentos de largo alcance temporal, o sea, teorías o postulados. Puede ayudar a descubrir relaciones entre entidades, o sea,
si es que es posible causalidad o al menos relaciones temporales, o también puede satisfacer nuestras necesidades y mejorar la calidad de vida. Entonces, cualquier cosa que se haga con un inicio establecido y un fin y que agregue valor, se puede considerar un proyecto. Ahora, el valor con los 5 puntos que están ahí en general no se puede medir, digamos. Entonces, se tiene que hacer específico a través de entregables. Este conjunto de acciones temporales debe tener entregables, cosas tangibles, que ya sean un producto, un servicio o un resultado. Y los entregables, al ser publicados, al ser compartidos, al ser expuestos, crea beneficios para aquellos que lo reciben, un grupo de personas, la sociedad, y esas personas son las que determinan que tiene valor. Entonces, cuando uno plantea el proyecto, lo que está buscando es agregar valor o entregar valor a quien va a recibir los resultados del proyecto, pero en esta forma intangible que no vamos a llegar a entregar valor, les entregamos cosas, les entregamos ya sea productos, servicios o elementos, algo que se pueda leer, tocar, accionar. ¿Ok? Ok, ahora, siguiente componente de la gestión es, normalmente en un proyecto participa un equipo. Normalmente no es una sola persona aquella que gestiona y también ejecuta el proyecto. Y las personas que participan pueden tener alguna de estas funciones o múltiples. En proyectos bien estructurados, normalmente son diferentes las personas que tienen estas actividades. Siempre hay una persona que identifica las necesidades y objetivos. Estas personas a veces construyen el caso, construyen el por qué se debe desarrollar un proyecto. Hay personas que proveen ideas. Pueden ser las mismas que identifican las necesidades, pueden ser aquellos visionarios, expertos, profesores que saben o que se imaginan creativos. Hay siempre un componente que patrocina y dirige. Entonces, siempre alguien que provee los recursos, ya sea económicos o técnicos, y alguien que tiene la visión de cómo se está conduciendo el proyecto y si es adecuado para entregar valor. Hay personas que coordinan y supervisan, este normalmente es el gerente, pero pueden haber otros gerentes involucrados, en especial en organizaciones donde los proyectos, de hecho, en la mayoría de las organizaciones, como decimos, hay operaciones, cosas que se hacen siempre, cosas que no tienen un fin específico, y los proyectos que son temporales los coordina una persona asignada a ellos, o sea, el gerente de proyecto, o una oficina de gestión de proyectos. Entonces, si es una oficina, esa oficina coordina a los gestores y los gestores coordinan en sí el proyecto, o a veces los gestores están supervisados por los directores en general de la organización. Entonces, el CEO, el de operaciones, el de finanzas, ellos también pueden ser los supervisores y los directores de un proyecto. Hay gente que facilita y apoya el proyecto, hay gente que provee la experiencia, que también puede proveer ideas, y la gente básicamente esencial, quizá no la más importante, depende de la perspectiva, es aquella que hace el trabajo. Entonces, como dije, a veces, o en teoría, en la teoría del project management, el gestor no hace el trabajo, hace el trabajo de gestión, no el trabajo, no ejecuta, pero en investigación las cosas no funcionan así y en la vida real tampoco, pero esa es la teoría. Y la gestión de proyectos históricamente se conceptualizaba en estas, realmente son 5 fases. El punto 3 lo puse explícito porque es muy importante, en especial en la investigación, pero a veces se considera parte del 2 de planear. Entonces, si ustedes buscan fases de la gestión de proyecto, muy probablemente van a encontrar estas 5 fases en orden: iniciar, planear, ejecutar, controlar y monitorear y el cierre. La parte de diseño la pusimos explícita y con esa vamos a abordar el día de hoy nuestra plática porque es más fácil de seguir y es más fácil de estructurar. La parte de la derecha, la que decimos el enfoque reciente, se compone de 8 dominios de desempeño, porque ya es mucho más racional y ya es mucho más real a la complejidad que es gestionar un producto. Y esos componentes interactúan de forma iterativa,
a veces cíclica. En realidad siempre están involucrados a lo largo del proyecto. Y lo más importante en esos dominios de desempeño es que hay un ajuste, es decir, el gerente y el equipo son capaces de ver cómo, cómo se avanza en el proyecto, qué se tiene que hacer, el progreso, la estimación, y con eso ajustan tanto el calendario como las actividades, como los entregables, como las expectativas. Entonces, el reciente, digamos que probablemente comenzó formalmente en la teoría de la gestión del proyecto a partir de 2020-2021, pero aún así el histórico está en la cabeza de todos y ustedes si realizan una búsqueda muy probablemente van a encontrar las fases. Nos ayudan también a verlo como un proceso, es como más claro. Y entonces construimos este diagrama como un resumen de esas fases, pusimos abajo sus componentes y pusimos algunos productos. Si recuerdan, la primera diapositiva decía entregables pueden ser productos o servicios. Entonces aquí hay productos tangibles que en investigación sabemos que se hacen, que si ustedes buscan Research Project Management en universidades o en industria, van a encontrar incluso herramientas que les ayudan a construir esos elementos de abajo. Pero eso no es Project Management, o sea, no nada más es voy, creo esos productos, hago estos documentos y ya. Ahí está mi proyecto, ahí está mi gestión, luego me pongo a hacerlo. Esperamos que el día de hoy eso nos quede claro. Entonces, no voy a mencionar mucho al respecto porque tenemos diapositivas de cada uno, pero es importante ver que ese degradado de color va hacia, digamos, la concentración del verde de iniciar. Es más importante si se ve de una forma en fase o de una forma estructurada secuencial el inicio que el fin, digamos, hay más carga de trabajo, hay más demanda, hay incluso más esfuerzo cognitivo en cuanto a gestión en el inicio. Y en cuanto a ejecución, en cuanto a quienes están realizando el trabajo en sí, la carga viene en las fases de la derecha, a partir de ejecutar y hacia lo más azul. Entonces eso también puede ayudar, este degradado de color. Y sí, no comento más, continuamos con cada uno de los componentes. Antes de seguir a la siguiente diapositiva, creo que es importante decir que todo esto que escucharon de Alma hasta ahora puede ser aplicable no solo a investigación, salvo algunas cosas que están aquí en esta diapositiva, todo lo previo es los conceptos abstractos y el contenido medular, digamos, de Project Management, ¿no? Eh, es necesario decir eso y lo considero importante porque muchas veces, dependiendo del rol que se esté jugando, eh, podemos interpretar como que la esencia del project management es una de las aplicaciones, cuando no es así. O sea, hay que tener bien claro que los conceptos fundamentales preceden, ¿no? La aplicación de project management a investigación, que es lo que sigue a partir de esta diapositiva, es simplemente la aplicación de todos esos conceptos fundamentales. Entonces, es lo que quería mencionar. Y a partir de aquí hay unos pequeños corolarios que consideramos puntualizar en esta eh, pausa, digamos, antes de continuar el desglose o el detalle de las fases anteriores. Y son estas consideraciones que ven aquí, ¿no? Eh, Como bien dijo Alma, gestionar y ejecutar no son lo mismo. Son de hecho dos roles diferentes que idealmente deberían ser independientes, ¿no? En investigación, muchas veces esto no se cumple. Muchas veces la persona que está gestionando el proyecto, no sé, por ejemplo, pensando en lo que pudiera ser más cercano a los asistentes, ¿no? Si son estudiantes igual que yo, pues al momento en que ustedes plantean un proyecto de investigación, ustedes mismos son los que lo van a tener que ejecutar, pero eso no es esencialmente así. Gestionar tampoco es lo mismo que llenar documentos, ¿ok? Mencionamos en algunas
mencionaremos, perdón, con más detalle en algunas de las diapositivas siguientes, recursos o herramientas que pueden servir para planear, para dar seguimiento a las fases, para poder visualizar cómo es que va el progreso de un proyecto. Pero esas herramientas son solo eso, herramientas. Eso no es gestionar el proyecto, ¿ok? Gestionar tiene que ver con todos los conceptos fundamentales que se mencionaron. Y tampoco gestionar es ser la niñera o ser la asistente. Esto creo que Alma puede hacer un punto aquí. Sí, en la experiencia profesional esto pasa mucho. Probablemente quien sea de la audiencia que ha trabajado con un gestor de proyecto, incluso a veces hacen chistes de que es la persona que te está persiguiendo para que entregues y lo que hace es preguntarte, ¿cuánto te falta para que entregues? ¿Ya casi lo terminas? ¿Cuánto tiempo te vas a tardar? Necesito que me digas si hay ayuda que sea requerida o si tú solo puedes. Ese no es el punto. O sea, la esencia de la gestión es planear, es anticipar, es poner de una forma tangible, estructurada y en documentos todo aquello que puede ocurrir en esa serie de acciones temporales que tienen que entregar valor. Y esos documentos están vivos, o sea, no se hace un plan y se deja al lado, ya está en el cajón, perfecto, ya lo hice, eh, palomito para mí, listo, está hecho mi trabajo. No, porque las cosas cambian, como vimos ahí, ahora formalmente se reconoce el ajuste como algo esencial. Entonces, todos esos documentos se tienen que ajustar con respecto a los avances, al equipo, a los recursos, incluso al ambiente sociopolítico, cultural, que por eventos recientes es muy relevante, como sabemos todos. Entonces, em, no, Luis lo dijo en Project Management in Research, muchas veces el gestor es el mismo que ejecuta, o más bien el gestor, digamos, se hacen algunas cosas de gestión por parte de los investigadores principales o por parte de alguien del equipo y después tú continúas y además tú haces el trabajo. Pero cuando se es gestor y se tiene recursos bajo control o bajo supervisión, uno no es ni la secretaria, ni la niñera, ni la documentadora de las cosas, sino es el visionario, es parte del equipo, es aquel que aporta ideas, es aquel que conoce cómo trabajan bien los demás, que une fuerzas, etcétera. Esto es esencial. Y así como lo mencionas, particularmente en investigación, el siguiente enunciado cobra importancia. El rol que se juega en el proyecto de investigación define qué tanto se participa en la gestión. Idealmente, en un proyecto de investigación hay un project manager. Sin embargo, en un proyecto en general hay un project manager. En proyectos de investigación no siempre es así. Únicamente en instituciones grandes, por ejemplo, hospitales, instituciones académicas que llevan a cabo proyectos muy grandes, muy importantes, con mucha trascendencia, habrá los recursos para pagarle a una persona que se dedique solamente a hacer la gestión. Pero eso es extraordinario. Lo más frecuente es que esa gestión se divida y entre los diferentes participantes en el proyecto se lleven a cabo ciertas de esas fases que vieron en la diapositiva anterior y que vamos a detallar. Entonces, eso es importante contemplar. Otra cosa es que dije, en el título estaba, no, gestión de proyectos de investigación. Ya vimos un poco el detalle de la gestión, pero si hablamos de investigación, intrínsecamente estamos hablando del método científico. Independientemente de los debates que puedan surgir sobre la validez del método científico, está implícito en la gestión del proyecto y vamos a hacer algunas referencias a eso enseguida. Por el último enunciado, creo que ya lo mencionó bastante Alma, pero solo recalcarlo, la gestión tiene que ser iterativa porque tiene que ser un sistema de realimentación, ¿no? Y bien, como estudiante, les puedo decir que la expectativa no siempre es a lo que se van a enfrentar en realidad, ¿no? Eh, la gestión de un proyecto de investigación depende mucho del entorno
se afecta directamente del ambiente. En mi caso, he estado en laboratorios que ya tienen bastantes años, donde ya hay procesos bien estructurados, donde el flujo de los experimentos de la gestión de datos o de la obtención de datos y el análisis ya están como muy bien definidos, ¿no? Eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Eh, al- Asimismo, he estado en laboratorios donde son laboratorios nuevos que tienen algunos cuantos años de que se fundaron, de que comenzaron, y entonces toca hacer todo el trabajo de proponer los procesos, hacer los procedimientos estándar, definir los objetivos y la misión, digamos, es como una empresa. Tiene que definir los objetivos, los valores, etcétera. Vamos, desde conseguir los instrumentos que se van a utilizar en el laboratorio, dependiendo de lo que se quiera hacer, ¿no? Eh, entonces, todo eso influye en qué tanto se participa como estudiante en la investigación. Hay laboratorios en los que puedes llegar y proponer tu proyecto desde cero y hacer el proceso de gestión desde cero. Eso es una muy buena experiencia de aprendizaje. Hay otros en los que llegas y el investigador te va a decir, ok, tú vas a participar en este proyecto que ya existe. El estudiante que estaba antes de ti llegó hasta aquí y a partir de aquí tú continúas con la siguiente fase, etcétera, etcétera. Pero en general lo que quería representar con esta imagen es que justo se trata de un proceso mayormente autorregulado y de nosotros tiene que salir la iniciativa de llevar un proceso de gestión bien hecho. Eso nos va a simplificar la vida de manera exponencial. Entonces, comencemos con el detalle de las diferentes fases. Aquí en la primera fase, que es iniciar la gestión y el proyecto, está como muy claro cuál es la intersección entre los pasos de la gestión y el método científico. Puse aquí a un lado, voy a hacer un paréntesis, perdón. Si ven terminología en inglés y algunas palabras en inglés, eh, muchas veces es porque estamos acostumbrados a manejar ese lenguaje día a día. Eh, no sé si merece una disculpa, pero otras veces es porque la terminología en Project Management pues es más, se inició en inglés y si se intenta traducir simplemente suena raro, es como esas traducciones al castellano en películas que suenan muy, muy chistosas. Entonces, eso es el disclosure, ya cierro el paréntesis. Lo que ven aquí es cómo se estructura una propuesta de investigación, ¿no? Este es un documento, hablando de entregables, es un documento que se tiene que preparar si ustedes van a hacer estudios de posgrado, si van a hacer una estancia de investigación, que es más o menos lo que podría pasar en este nicho en el que estamos. Y fíjense cómo la definición del problema siempre es lo que inicia, ¿no? Antes de hablar de cuál es el experimento o cuál es la intervención, siempre se tiene que hacer una revisión de la literatura, siempre se tiene que hacer una búsqueda de información que le dé sustento a lo que estamos proponiendo, ¿no? Dentro de esa investigación inicial, se pueden identificar elementos que determinen qué tan viable es ese proyecto. Por eso mencionamos aquí, por ejemplo, viabilidad técnica. ¿A qué se refiere eso? Número uno, que haga sentido teórico lo que sea que estamos diciendo que va a pasar. Si decimos que la intervención va a causar que el feto tenga 3 brazos en vez de dos, pues eso tiene que tener un sustento teórico, ¿sí? Eh, Su viabilidad económica. ¿Cuáles son los recursos con los que cuenta el laboratorio? ¿Cuáles son las consideraciones que se tienen que tener de costos que van a surgir con la metodología que se seleccione, etcétera? Y todo eso de viabilidad está directamente relacionado con el diseño experimental y los métodos que se vayan a usar. Viabilidad operativa también es importante. Aquí se tiene que considerar quién va a ejecutar el proyecto, en qué fases, quiénes van a intervenir, si se necesita entrenamiento, por ejemplo. Todos esos factores impactan la viabilidad del proyecto. Y
A nivel de estudiante, pues a lo mejor eso, la mayor consecuencia que podría tener es si se titula o no se titula el estudiante, pero a nivel de proyecto, eso determina si el proyecto va a tener financiamiento, por ejemplo. Eso va a determinar si el laboratorio continúa o si lo cierran, etcétera. Entonces, y el impacto del proyecto también. Entonces, que se pueda ejecutar es importante determinarlo desde el principio. Eh, Alma, creo que puede mencionar de manera mejor detallada cuál es la diferencia entre propósito y objetivos, porque a veces se utilizan como palabras intercambiables, pero en realidad no lo son. Sí, la propósito también a veces se refiere como metas y la diferencia entre meta y objetivo es que la meta es, sí es una intención, es un resultado que se busca, pero en teoría es como más amplio. Mientras que los objetivos son específicos y muy probablemente, de hecho, tienen que ser medibles y muy probablemente están relacionados a un entregable. Entonces, hacer una publicación, demostrar lo siguiente, crear un procedimiento estándar de operación, obtener los insumos necesarios, obtener el financiamiento, etcétera. Esas cosas que son medibles, que incluso se puede definir una temporalidad específica, más allá de la temporalidad del proyecto, son objetivos, mientras que la meta es un poco más aspiracional. Y lo siguiente es el alcance. Aquí me gusta usar la analogía de una casa. O sea, si viéramos el alcance de los supuestos y las restricciones como una casa, los supuestos serían los cimientos de la casa. Es aquello que damos por hecho, es como la petición de principio. Es, por ejemplo, decir, estoy asumiendo que los recursos necesarios, por ejemplo, un microscopio electrónico de transmisión, espacio para trabajar en el laboratorio, una computadora, acceso a internet, etcétera, esas cosas van a ser provistas por el laboratorio o por la universidad. Entonces, esos son los cimientos de la casa. Si eso no está, todo lo demás no lo puedo hacer, porque ya estoy asumiendo que, ni siquiera estoy cuestionando si eso existe, lo estoy asumiendo que está. Las restricciones serían los muros y el techo, ¿no? Aquí no se puede construir algo de más de 2,5 metros, se tiene que hacer con estas especificaciones, la parte exterior se tiene que ver de esta manera. Esas son las restricciones, ¿no? Y pueden tener que ver con el ambiente, pueden tener que ver con la institución, etcétera. Y el alcance es entonces qué está dentro de la casa, es lo que está contenido en el proyecto. Digamos que los metros cuadrados de la casa y todos los elementos que están en la casa. Eso es lo que voy a hacer. Y eso es lo más importante. Entre más específico sea el alcance y más claros sean los supuestos y las restricciones, mejor va a estar planteado. Y como dijo Luis, si el objetivo es graduarse de una maestría o de un doctorado, más claro se va a poder ver si lo voy a lograr en este proyecto o si más bien solo voy a hacer ciertas cosas del proyecto y alguien más lo va a tener que seguir porque no me alcanza el tiempo. Las partes interesadas es tanto aquellos que tienen intereses directos, o sea, que claramente están involucrados, como el estudiante, el investigador, los miembros del equipo de investigación, como también aquellos que van a ser afectados por los resultados de la investigación o por los recursos que se asignan a ese proyecto y no a otros. Eso se tienen que reconocer, no necesariamente se tienen que hacer algo al respecto. Es decir, no nos tiene que convocar a la sociedad a una junta para decirles que voy a hacer un proyecto de investigación, pero se deben de considerar en el documento como elementos que van a recibir, en este caso, ojalá el valor, los beneficios, no tanto los entregables quizás, pero tal vez. Y solamente como comentario sobre esta imagen que pusimos a la izquierda, perdón, Perdón. em, dice aquí el calendario de investigación o research schedule y el presupuesto. Por alguna razón en esta imagen están como opcionales, ¿sí? Sin embargo, creo que son partes fundamentales. Piensen que, hablando de proyectos de investigación, por supuesto que hay algunos que están financiados por industria privada o por instituciones privadas, pero toda la investigación académica que ocurre en las universidades, como las universidades donde probablemente se encuentran ustedes, viene de impuestos que pagan todas las personas que contribuyen en esa sociedad, ¿no? Entonces, hay una parte de responsabilidad que tiene que tener también transparencia, ¿no? Ya, perdón, vamos a la siguiente. En la parte de planeación,
cobra importancia tener muy claro cuál es el presupuesto para el... Perdón, Alexandre, gracias. Em, Cobra parte importante saber cuál es el presupuesto del proyecto. No solo presupuesto significa números, moneda, etcétera. El presupuesto también es de tiempo, ¿sí? En el caso de unos estudios de posgrado o de pregrado, pues, ¿cuánto va a durar, cuánto van a durar esos estudios? Y algo importante que mencionar es que un proyecto puede ser el proyecto de investigación, pero no necesariamente corresponde a un proyecto de estudios, ¿sí? Por ejemplo, un programa de maestría puede durar 2 años, 2 años y medio, tres, no sé. Y mientras están en ese programa de maestría, quizá están participando en un proyecto que tiene un alcance mucho más grande, ¿no? Entonces, es importante en ese caso delimitar hasta dónde llega el alcance del participante, ¿no? Esto que ven aquí en esta diapositiva es una herramienta que tradujimos como desglose de trabajo, el término en inglés es Work Breakdown Structure, que puede ayudar a visualizar cuáles son las tareas, los elementos, los hitos que se tienen que ir completando para cada fase y para cada área del proyecto. Por ejemplo, en gobernanza y gestión, ¿con quién se tiene que interactuar? En el caso de una tesis de posgrado, que es el ejemplo que ven aquí, pues sí tiene que haber reuniones con el tutor, juntas de consejo, si se tiene que autorizar la propuesta de tesis, la defensa, todo eso tiene que estar considerado, ¿no? Es parte de la planeación. Con respecto a la pregunta de investigación, pues una vez que se define el marco teórico y se hace la revisión de literatura, con todo eso, aquí es un buen ejemplo de cómo tiene que ser iterativo el proceso, ¿no? A lo mejor la pregunta que había al inicio se tiene que modificar porque una vez hecha la revisión de las literaturas, resulta que no era viable técnicamente, ¿no? No era factible. Quizá iba en contra eh, de algún supuesto o de alguna teoría, etcétera. Entonces, la definición de la pregunta ocurre después de este proceso iterativo. Con respecto a protocolo de investigación, pues se tiene que identificar cuáles son las fuentes que se van a consultar, cuál va a ser el diseño del experimento, vamos a mencionar eso un poquito más en la siguiente, cuál es el calendario de actividades, cuál es el presupuesto, cuáles son las contribuciones externas, etcétera. Y muchas veces el proyecto debe tener algunos prerequisitos, o los experimentos más bien tienen que tener algunos prerequisitos. Por ejemplo, tienes un estudio que involucra datos personales o que involucra intervenciones en humanos, pues tiene que haber una aprobación por el Comité de Ética primero, tiene que haber autorizaciones para el acceso a la información, para el manejo de los datos, se tiene que hacer el reclutamiento de los participantes, se tienen que cumplir los requerimientos administrativos también, y todo eso tiene que estar mapeado igualmente, ¿no? Particularmente con respecto al experimento, se tiene que definir desde el principio cómo se va a ejecutar y recolectar los datos, etcétera. Entonces, esto solamente es un ejemplo, perdón si me detuve mucho tiempo aquí, pero es como se puede utilizar esta herramienta de Work Breakdown Structure, ¿no? La siguiente consideración, pues aquí también se puede determinar cuáles son los requisitos de entrenamiento y de aprendizaje, cuáles son los riesgos del proyecto, y lo que van a ver a continuación es un ejemplo de un Gantt chart, que es el calendario de actividades. Eso también es una herramienta que puede ayudar a llevar el progreso, llevar control del progreso. ¿Podemos pasar a la siguiente? Puede verse así de complejo, ¿ok? Se definen las actividades, se define la duración de las actividades, cuándo empiezan, cuándo terminan y cómo se ven, digamos, en una línea de tiempo, ¿no? Pero no tiene que ser así de complejo. Puede ser mucho más sencillo como en esta imagen, ¿no? Se puede simplificar, y aquí solo quiero puntualizar que cada documento o cada herramienta que se genera durante un proyecto
tiene que ser útil. Puede ser algo muy complejo que nadie va a utilizar, que nadie va a ver, que nadie va a apelar, y entonces no tiene sentido ese documento, no va a ser un documento accionable, no va a ser un documento que sume valor. Recuerden que eso era de las principales cosas que estaban relacionadas con los entregables. Entonces, hay estas herramientas, es bueno que sepan que existen, pueden empezar a jugar con ellas, es tan simple como descargar templates en Excel que hay en línea y es algo que puede sumar valor. Ahora, con respecto al diseño experimental, puede tener diferentes enfoques, puede ser cuantitativo, puede ser cualitativo. El diseño del estudio en sí puede ser observacional o experimental, puede ser transversal o longitudinal, y aquí fíjense cómo entra la parte de la temporalidad del proyecto, ¿sí? Dentro de esa misma temporalidad puede ser prospectivo o retrospectivo, y bueno, sería mucho ponernos a detallar aquí, pero dentro del mismo diseño del estudio se tiene que determinar si es un estudio de cohortes, por ejemplo, si es un estudio experimental, pues si hay casos y controles, etcétera, ¿no? Con respecto a la población y a la muestra, tiene que estar también bien delimitado eh, cuál es el poder estadístico, cuál es el método de muestreo que se va a utilizar. Y esto impacta definitivamente en la validez de los resultados que se obtienen. Entonces, por eso se tiene que definir desde un inicio. Con respecto a las estrategias de búsqueda y la recolección de datos, quizá lo más importante a mencionar aquí es que una buena planeación se refleja en una búsqueda estructurada y en una metodología clara. Eso impacta en la calidad de los datos que se recolectan y, por supuesto, en la calidad de los resultados también. En cuestión de ética, la parte de integridad académica cobra mucha importancia. Tampoco vamos a abundar aquí mucho, pero hay ciertos supuestos que se asumen de cada investigador, ¿no? Por respecto a la parte del análisis, es necesario definir cuál es el método de análisis que se va a utilizar. Les prometo que es necesario, independientemente de lo que sea que hagan posteriormente. Ya estaba viendo aquí en el chat que estuvieron poniendo varios estudios, son estudiantes de pregrado, de medicina, a punto de terminar sus carreras, etcétera. Entonces, independientemente de qué hagan después, el conocer las bases, los fundamentos de análisis estadístico es indispensable, incluso para interpretar literatura. En la siguiente sesión que voy a dar yo solo quizá mencionar un poquito más de eso. Pero bueno, continuemos. Con respecto a la ejecución, Alma, ¿quieres mencionar esta parte de los entregables y cómo importa que sean mesurables? Sí, claro. Bueno, regresamos a que el entregable es como la unidad mínima tangible del valor que va a ofrecer el proyecto. Y, o sea, generalmente en investigación se tienen muy claros qué pueden ser entregables. Por ejemplo, un manuscrito, por ejemplo, una revisión de la literatura, por ejemplo, un procedimiento estándar, guía de práctica, etcétera. También hay un punto ahí, y hablé de eso en la sesión pasada sobre la investigación que no se publica porque independientemente de si los resultados son positivos o negativos con respecto a la hipótesis que uno planteó, en realidad el valor de la investigación es, como vimos, una de las cosas, plantear supuestos, descubrir el mundo, conocer. Aquello que no ocurre es tan bueno como aquello que sí ocurre. Entonces, si mi hipótesis era que iba a pasar esto y no ocurre, no significa que fracasé, no significa que ese entregable no sirve, no significa que eso no le va a sumar valor a nadie. Significa que sé que ahora sé algo más. Eso no funciona. Hay que buscar de otra manera si es que quiero ese resultado, o hay que explorar más por qué salió así. Pero no es que, ok, no se alinea con lo que yo esperaba, bueno, esto no sirve, basura, siguiente. Ok, eso es importante. El otro elemento es la calidad.
Y es otra de las cosas que muchas veces la gente dice y no sabe qué significan, así como proyecto. La calidad simplemente, o el concepto de calidad simplemente refiere a la conformidad con un estándar, con la conformidad con las expectativas. Si una pieza de vidrio cumple con las especificaciones y con los requerimientos del estándar para las piezas de vidrio, se considera que cumple con el estándar de calidad. Si va más allá de aquel estándar, se podría decir que es de mejor calidad, pero en realidad es lo mínimo que tiene que lograr para ser aceptado. Entonces, es importante, una de las cosas más importantes en la investigación es que sea reproducible. Si uno no sigue los protocolos, si uno no sigue los estándares internacionales, entonces otros investigadores no van a poder replicar los experimentos o los métodos para lograr esos resultados. Y la reproducibilidad es uno de los, de la esencia del método científico. También esto nos ayuda a evitar sesgos, a evitar presunciones, a evitar estereotipos, a evitar supuestos que no están documentados o a evitar regionalismos que en nuestro país desafortunadamente ocurren frecuentemente. Se ha hecho en el mundo, pero no se ha hecho en México. Se ha hecho en el mundo, pero en Latinoamérica no tiene experiencia. Puede ser que haya una diferencia, sí, pero la estructura, vaya, los estándares, la teoría en general no es local. Quizás los resultados sean, pero el estándar no. Entonces, algo más que considerar. Y aquí, aquel que está ejecutando el proyecto sabe el pronóstico. O sea, por ejemplo, yo dije que me iba a tardar 3 días en la revisión de la literatura. Depende de cómo vayan las cosas, qué tal si ese día el internet no funcionaba, qué tal si obtuve 200 resultados más de los que esperaba, etcétera. El pronóstico del tiempo que me voy a tardar para terminarlo no va a ser igual. Cuando esté ya más adentrado en la actividad, voy a saber más si el pronóstico va a ser adecuado o no. Y esto lo tengo que estar comunicando. Entonces, si yo soy el gestor y además soy el que está ejecutando, obviamente no es que me vaya a comunicar conmigo mismo, pero lo voy a documentar. Y voy a decir, está tardando más de lo que esperaba. Si el gestor es mi investigador principal o otro miembro del equipo, la clave es decir, ¿sabes qué? Mi actividad en ese work breakdown structure que vimos, mi pedacito de trabajo decía que iba a tardar 3 días y ya es el segundo día y no está sucediendo. Entonces, ¿cómo podemos ajustar? Pero la comunicación es clave. Alma, y aquí tengo una pregunta para ti. Tú que has tenido más experiencia eh, en la gestión de proyectos, algo que yo he visto muy frecuente es que hay mucha gente dirigiendo proyectos de investigación, investigadores principales, que probablemente jamás han escuchado la teoría de una gestión de un proyecto. Entonces, ¿acaso se puede ignorar todo lo que hemos dicho durante la primera parte de esta sesión y solamente ejecutar un proyecto? Por supuesto que se puede ignorar y en efecto ocurre. Y además, como tú dijiste, es raro que se dedique el tiempo para reconocer que la gestión es importante y aún más raro que se asignen los recursos per- eh, humanos para eso, ¿no? Es como un lujo. Está bien que uno sea el gestor y el ejecutor, en especial cuando uno está aprendiendo, pero hay que formalizarlo. Una cosa es que uno sepa cómo lavarse los dientes, cómo abotonarse la camisa, eso es tácito y aún así lo podemos hacer. Pero si quiero poder planear, si quiero poder pronosticar, si quiero poder publicar, si quiero estructurar, si quiero variar, experimentar, etcétera, debe de estar documentado. De otra manera, si ocurre una falla o una mala estimación, no voy a saber, no voy a saber qué falló y no voy a saber cómo seguir. Y entonces voy a estar como la imagen del perrito ese que se pasea solo, sin sentido, sin objetivo, sin fin. Entonces sí, claro, o sea, la gestión del proyecto es explícita, hay una certificación para eso, es importante saberlo. Probablemente no es lo principal si uno está ejecutando su propio proyecto y su objetivo es tener una maestría o un doctorado, pero definitivamente formalizarlo, estructurarlo, hacerlo explícito, ayuda a ahorrar muchísimo tiempo. Y así como dijimos en el diagrama, el tiempo y el esfuerzo que se hace al principio en la planeación, en el diseño, se ahorra a la hora de la ejecución. Si yo soy el mismo que lo está haciendo en ambos, con mucho más sentido, tengo que hacer bien la primera parte, porque si no, cuando esté en la ejecución, regresar me va a costar.
Eso que dijiste, esa analogía que hiciste con cómo abotonarse, cómo amarrarse las agujetas, creo que es una muy buena demostración de que el proceso de gestión tiene que ser consciente, ¿no? Tiene que, tiene que ser activo. Y entonces, de la misma forma, si se hace una metodología, entonces llega un momento en el que se facilita. La primera vez que ustedes intenten gestionar un proyecto, probablemente no va a ser tan fácil y no va a ser tan suave la transición, ¿no? Entre cada una de las fases. Sin embargo, conforme más lo hagan, mientras cumpla con esas tres características principales, es un proyecto. Si van a hacer una especialidad médica, eso puede ser un proyecto. Tienen que presupuestar su tiempo, tienen que presupuestar sus recursos, etcétera. Todo eso lo tienen que considerar. Entonces, mientras mejor sea la gestión, mejor se puede controlar y monitorear. Y quiero cerrar con esta frase eh, que es de este Sir William Thomson, el que inventó la escala de Kelvin, de la temperatura, que dice que lo que no se define no se puede medir, si no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. Entonces, la gestión de un proyecto puede ser el determinante del impacto de ese proyecto y que ese proyecto se traduzca en algo útil o no. Ténganlo presente. Eh, Estamos muy bien en tiempo como para escuchar preguntas que tengan ustedes y seguir con esta discusión, creo. Eh, por favor, no sé cómo podemos hacer la participación. ¿Pueden activar sus micrófonos o cómo funciona? Mm. Pues sí, supongo si alguien tiene alguna pregunta, este es el momento, pueden hablar con cualquier libertad, no hay problema. Ya sé que pusieron creo que una en el chat, pero igual Luis la respondió luego, luego. Aún así, si quieren decir algo más, adelante. En lo que alguien se anima, bueno, la pregunta que estaba en el chat era si hay algún tiempo límite en el que el Comité de Ética deba dar una respuesta al proyecto de investigación. Como respondí ahí, pues no hay un tiempo universal que dicte que tienen que responder en X días o semanas. Sin embargo, eso es un buen ejemplo de algo que se tiene que considerar como un factor externo que puede impactar en la duración de tu proyecto, ¿no? No sé cuánto tiempo habías presupuestado para esperar esa respuesta del comité de ética. Sin embargo, puedes tener una aproximación mientras estás haciendo tu planeación. ¿Cómo? Puedes preguntarle a otros investigadores o otras personas que tengan un ensayo clínico en esa institución y decir, oye, más o menos cuánto tardaron en responder los de ética, ¿no? Pues entre 2 años y tres, ¿no? Espero que no sea tu caso. Pero con eso puedes tener una estimación que te permita planear el resto de las fases de tu proyecto, ¿no? Sí. Y en el diagrama inicial, cuando pusimos las fases en cerrar, estaba eso de lecciones aprendidas y tiene que ver con la frase que pusimos aquí. El hecho de hacer explícita la gestión y hacer todos estos elementos entregables, em, volverlos un documento que se pueda ver en el pasado, analizar, replantear, es esencial precisamente por esto, para que no se vuelvan a cometer errores en el futuro. Y si uno está haciendo un proyecto de investigación, muy probablemente no va a ser el único que va a hacer. Entonces, por ejemplo, en comité de ética, ahora aprendí que si no hay una política institucional, de hecho, esto debería ser, Sergio, lo que pasa. Las instituciones deben tener una política de cuánto tiempo se tarda un comité en definir o cuántos proyectos de investigación evalúan en ciertas sesiones. Entonces, normalmente se juntan cada cuatrimestre o trimestre, sesionan, tienen una sesión de 50 minutos o un tiempo X determinado y ahí evalúan X proyectos. Entonces, podría saber cuántos, si tienen proyectos en como línea de espera o cuáles, o sea, debe de haber por parte de la institución, en teoría, una forma de cuantificar eso. Entonces, en el cierre del proyecto, una de las claves es hacer lecciones aprendidas, que implica reflexionar sobre lo que
pasó en el proyecto desde el punto de vista de gestión. Se puede, por supuesto, reflexionar en la ejecución. Puede ser demasiada dependencia en un solo elemento. Si ustedes son el único elemento, siempre se puede decir que la limitación fue que solo había un recurso en el proyecto, pero también se puede hacer una reflexión sobre el proceso. O sea, que se planeó suficiente, se consideraron bien todos los elementos. En el Work Breakdown Structure se hizo suficientemente conciso para poder asignar esos paquetes de trabajo, o se hizo un paquete de trabajo gigante que después resultó en muchas actividades de reflexión y es lo único que en teoría nos hace aprender y mejorar. Entonces, siempre hay que ver para atrás y siempre hay que, si se tiene la documentación, es mucho más fácil encontrar las respuestas. Si no, pues uno tiene que buscarlas en la cabeza, en la memoria y a la siguiente aprender que documentar es esencial en la gestión. Así como mencionaron las personas que contestaron en el chat, que están involucrados en la medicina, un ejemplo perfecto de la importancia de esa documentación son las notas clínicas, ¿no? Y incluso en laboratorios de investigación que no tengan nada que ver con la medicina, no sé, investigación básica, las notas clínicas son el cuaderno de laboratorio, ¿no? Donde se tiene que llevar el registro de cada experimento, cada observación, etcétera. Todo eso, toda esa documentación simplifica poder rastrear y iterar sobre experimentos, observaciones, mediciones, etcétera. Muchas gracias, doctores. Yo tenía una pregunta un poquito, o sea, alejada del tema, ya que ustedes tienen experiencia en investigación y todo eso. ¿Cómo lidian ustedes con la frustración de que algo no esté saliendo en el sentido de que, no sé, están escribiendo un paper o están en un proyecto y no va de la manera en que ustedes quisieran que, que, que ustedes quisieran que salga? eh, o no sé, o que no pueden publicar algo, etcétera, etcétera. ¿Algún Todos los consejo? días, 24/7, respiro eso. Ah, Es muy, hay Hay estadísticas sobre cuántos proyectos ocurren en tiempo, forma y presupuesto y son menos del 30%. Entonces es muy probable que incluso haciendo una planeación exhaustiva y una buena definición, no se cumplan con estas restricciones y se exceda el presupuesto, se exceda el tiempo, se excedan los recursos. Y lo vemos en macroproyectos de nuestro país, por ejemplo, ¿no? Que ahí hay otros temas, pero el punto es que eso es común, o sea, que el proyecto no se logre con, con las especificaciones en la planeación es muy común. ¿Cómo lidiar con la frustración? Lo primero es documentarlo y es por eso esencial que existan esos documentos, porque si yo no tengo el charter o el documento inicial en el que puse si era viable, en el que puse cuáles recursos necesitaba, en el que puse mis supuestos y que yo asumía que iba a tener estos recursos para poder hacerlo, entonces, ¿cómo voy a decir? ¿Cómo los voy a pedir? ¿O cómo voy a decir, es que esto no está funcionando? ¿Dónde está? ¿Cómo debería de funcionar? Entonces, es muy importante lo que mencionas. Si hay la documentación suficiente, la evidencia, es mucho más fácil referirse a la evidencia y obviamente comunicarse con los compañeros de trabajo, comunicarse con el investigador principal, incluso reconocer uno mismo, si uno mismo está ejecutando el proyecto, cuando las cosas no van a salir, así como dijimos, ¿no? Había estimado 3 días, pero se debe de considerar incluso el factor humano, o sea, me puedo enfermar, pueden ocurrir ciertas cosas que están fuera de mi control y todo eso formalmente en Project Management se puede estimar, hay forma de meter como buffers en el tiempo, redundancia en el equipo de trabajo para que si uno se enferma el otro pueda hacerlo, pero aún así es igual que la medicina, es una ciencia y un arte y la clave es tener evidencia y poder sustentar cómo debería de ser y cómo regresar al curso planeado. Fíjate, relacionado a tu pregunta, creo que la pregunta de Alan también está muy, muy parecida. O sea, cómo identificar si el proyecto de investigación y su gestión es viable o es factible.
no solo para la publicación, ¿no? Incluso para la ejecución del proyecto. Y no tienes suficiente experiencia como para decir con confianza, ok, sé que esto tiene sentido, hay que apoyarse en quien tenga la experiencia, ¿no? Si tienes ese apoyo con tu investigador principal, con pares, por eso la importancia de la revisión entre pares, incluso cuando mandas un artículo de investigación a una revista, ¿no? Porque eso te da contexto y puedes con eso determinar si vas por el buen camino o si tienes que cambiar algo. Específicamente mencionaste en tu pregunta como publicaciones y ahí entra la definición que dio Alma de calidad, ¿no? Tiene que cumplir con la expectativa de ese producto. Entonces, si el producto es publicar en la revista X, esa revista va a tener unas guidelines de publicación, ¿no? Tienes que asegurarte que las estás siguiendo antes de enviar tu documento y eso incrementa luego las probabilidades de que lo acepten. Ahora, todo esto que estamos diciendo es como la respuesta racional a esa frustración. No somos robots, ¿no? O sea, pero la respuesta irracional podría ser empezar a romper cosas. No sé, no quiero decir que sea la mejor, pero alguien responderá así. Hay que tener muy claros cuáles son tus objetivos y sobre todo qué está en tu control. La más reciente ganadora del Premio Nobel de Medicina y Fisiología, Kathleen Caricó, fue una de las preguntas que le hicieron en una de las entrevistas y lo que ella dijo fue, siempre que algo no sale como yo esperaba, en vez de pensar por qué no, pienso qué puedo hacer diferente, qué puedo cambiar yo, qué está en mi control, ¿no? Si no lo publicaron, en vez de decir, ¿por qué los revisores no tienen razón, si tienen razón, lo que sea? Ok, ¿qué puedes hacer? Eso te saca un poco del estar enfrascado en la respuesta emocional y convertirlo en acción. Y ahora mencionaban también, Sergio mencionaba como, ¿por qué las universidades del país no insisten tanto en hacer investigación? Sobre todo supongo que en el ámbito de la medicina siempre se nos inculca hacer una residencia, pero cuando tratas de hacer investigación te miran raro. Es cierto, eso es el camino que menos se elige y eres la oveja negra probablemente si decides hacer investigación, pero incluso como médico clínico, estás viendo pacientes a diario, ahí está tu fuente de datos. Solo basta observar para empezar a investigar. Ese es el paso inicial del método científico, la observación. Acuérdense. Entonces, siempre puedes como médico investigar, porque así nos educan a pensar, ¿no? Siempre estás investigando qué hay detrás de un síntoma, siempre estás investigando cómo se desarrolla una enfermedad, cómo puedes curarla, cómo puedes prevenirla, etcétera. Tenemos eso muy arraigado y se puede aplicar a investigación básica, se puede aplicar a investigación en epidemiología, etcétera. Eh, y solamente para responder a Alexandre, dice, ¿cuál es el camino de un artículo desde su publicación hasta, creo que quiso decir, hasta la medicina tradicional? Esto vamos a aprovechar para hacer un comercial. La siguiente semana va a ser la sesión de elaboración e interpretación de artículos científicos. Entonces, Alexandre, te invito a que te unas a ese llamado para conocer la respuesta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? Bueno, creo que sería todo. Muchas gracias a ambos doctores por su participación tan valiosa. Estuvo muy interesante y creo que sería todo por el día de hoy. Muchas gracias. Que tengan buena noche a todos. Con todo gusto, si alguien desea contactarme personalmente, puedes pasarles mi contacto, Karen. Igual nos vemos el próximo jueves, ya saben, a las 7 de la noche. Ya hizo el comercial el doctor, entonces aquí nos vemos. Gracias a todos. Hasta luego, gracias.